Amanecer, lo nuevo en periodismo. Adquiere tu periódico en el Estado de México. Uno, periodismo crítico y veraz. Quiérelo en tu puesto de periódicos, brindándote información día con día. 1+1, periodismo crítico y veraz. Hola, buenas tardes, amigas y amigos de Cambiando de Tema. Vamos a iniciar con la información de este miércoles 19 de enero. Y bueno, pues el día de hoy vamos a tener con nosotros a don Roberto Meléndez, quien nos va a platicar pues varios temas muy importantes para nuestro país. Sobre todo, bueno, pues qué pasa con el tema de seguridad de esta reunión que hubo entre funcionarios del Instituto Nacional Electoral y el gobierno federal para preparar todo el tema de la revocación del mandato. Va a estar con nosotros también Carmelo Galindo, quien nos va a platicar de su columna semanal y bueno, pues por supuesto todos los temas relevantes que tocó esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia de prensa matutina. Vamos a un pequeño corte y regresamos, no se vaya, lo esperamos aquí con toda la información. Bueno, pues amigas y amigos, vamos a iniciar con la información. El presidente el día de hoy descartó estos apagones en Nuevo León si se termina el contrato con Iberdrola. Y bueno, pues esto derivado de una publicación que hizo esta semana un diario nacional donde pues indica que varias empresas podrían estar en riesgo de perder el suministro de energía eléctrica si se concluye con este contrato con esta empresa española Iberdrola. Entre estas empresas, señaló este diario nacional, se encuentra Soriana y Kimberly-Clark, esto en el estado de Nuevo León. Y es que este contrato podría concluir el 1 de febrero como parte de este conflicto que ha mencionado en varias ocasiones el presidente Andrés Manuel López Obrador. De acuerdo con esta publicación, pues estas compañías son socias de Iberdrola y pues podrían verse afectadas en el tema del suministro eléctrico. Y bueno, pues el presidente se fue nuevamente fuerte en contra de esta empresa y hoy textualmente dijo: Iberdrola se opone de todo en el mercado eléctrico, se apodera de todo en el mercado eléctrico, sobre todo lo que tiene que ver con el abasto a mayoristas. Esto fue lo que dijo el presidente. No sé si tenemos el audio ahí para que lo escucharan nuestra audiencia, pero bueno, pues detalló que la Comisión Federal de Electricidad no tiene clientes en el sector empresarial, es decir, pues la CFE en estos momentos no tiene injerencia en estas empresas mayoristas y porque pues desafortunadamente quien domina este mercado es esta empresa española. Y pues dijo, Iberdrola tiene toda la venta de la energía eléctrica en este mercado. Este permiso pues se va a vencer el 1 de febrero, como les mencionaba, y el presidente dijo: no va a haber ningún apagón. Ahí está la CFE, que les va a vender al mismo precio la energía eléctrica.
Esto fue lo que expresó el presidente. También recordó que pues tuvo una reunión con un directivo de esta compañía al cual acusó de actuar con prepotencia y pues también mencionó que le dijo que con todo respeto esta empresa ha ofendido mucho a la nación y al pueblo. Y pues esto también se desprende de esta reforma que está buscando el Poder Ejecutivo, esta reforma constitucional que va a limitar al 46% la participación privada en la generación de energía eléctrica. Pues con esto se cancelarían todos los contratos de autoabastecimiento y se va a priorizar el despacho de las plantas fósiles de la Comisión Federal de Electricidad sobre las renovables de privados. Pues esta reforma, pues el planteamiento es que sea aprobada por 2/3 de los legisladores y pues ha generado gran controversia y en estos momentos pues se encuentra en discusión en estos foros en la Cámara de Diputados. Bueno, pues además el presidente refrendó este compromiso que tiene de entregar el Tren Maya para el 2023. Mencionó que pues quiere concluirlo un año antes de que concluya su sexenio, que no quiere entregar una obra 15 días antes de irse, por lo que se está comprometiendo a que en el 2023 se concluya la obra del Tren Maya y pues destacó, bueno, solicitó esta colaboración de los empresarios de la Riviera Maya, estos hoteleros, sobre todo en el tema de las expropiaciones de terrenos que recientemente se llevaron a cabo en Quintana Roo y pues agradece a quienes ya pues ya fueron afectados y que se llevaron a cabo estas expropiaciones, agradeció la colaboración para concretar este proyecto prioritario. Y bueno, pues anunció este buen avance en los 4 tramos más grandes de la obra a cargo de pues estas constructoras, Mota Engil, Grupo Carso, Grupo INDI, Grupo ICA. Y bueno, pues mencionó nuevamente que esta obra pues no es una obra del gobierno, es una obra de México. Así que para que los empresarios tomen a consideración este tema, aquellos que se van a ver afectados por estas obras del Tren Maya. Y bueno, pues en otros temas habló de que bueno, gracias a este acuerdo que se diera entre empresas que dan mantenimiento carretero en México, se va a lograr un ahorro para nuestro país de 3,000 millones de pesos. También mencionó que se han reducido al mínimo la toma de casetas. Pues gracias a esta operación, a estos operativos que ha desplegado el gobierno federal con la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Guardia Nacional. Y bueno, pues vamos a un corte y regresamos. Ya está con nosotros Carmelo Galindo, que vamos a platicar con él de pues qué es lo que platicó en su columna semanal de esta semana. Vamos a un corte y regresamos.
Bueno, pues ya estamos de regreso. Le damos la bienvenida a nuestro compañero Carmelo Galindo, quien, bueno, pues nos va a platicar de la columna de esta semana. Carmelo, buenas tardes. Y de la otra también. Y de la otra semana, porque no está de vacaciones. Pero buenas tardes a tu equipo técnico. Buenas tardes aquí a nuestro amigo Raúl. Nuestro amigo Raúl. Raúl Ruiz, que siempre está muy pendiente. Desde que llegué. Sí, siempre está muy pendiente. Y bueno, pues Carmelo, si te parece, vamos a un enlace con don Bobby Meléndez, don Roberto Meléndez. Vamos a platicar de estos temas tan importantes, esta reunión que hubo entre la secretaria de Seguridad Ciudadana del Gobierno Federal con el secretario de Gobernación para afinar estos detalles de la revocación del mandato. Muy bien, vamos con don Bobby. Sí. A ver si tenemos a don Bobby Meléndez en la línea. Si no. Bueno, y entre otros temas que están ahí, que también vamos a platicar con don Bobby Meléndez, pues es ya está don Bobby en la línea. Buenas tardes, don Bobby, ¿cómo está? Bueno. Hola, ¿cómo está? Buenas tardes. Pues aquí varios temas importantes que queremos platicar con usted. Bueno. ¿Sí nos escucha? Buenas tardes. Bueno, les comentaba pues estos temas importantes como esta reunión que hubo con el secretario de Gobernación. Muy buenas tardes. Ahí nos escucha. ¿Nos escucha? Claro que sí. Bueno. Don Bobby, oiga, pues estos temas importantes que vamos a platicar con usted, entre ellos, bueno, pues lo de la revocación del mandato, pues ya se están afinando los detalles en materia de seguridad. Pues sí, todo parece indicar, como ayer, ya ve que se reunieron las más de 3 millones de firmas. Así pues es. Con eso se da, de hecho, luz verde, ¿no?, para el inicio ya de las gestiones, para llevar a cabo la consulta de revocación de mandato. Sobre ese particular se reunieron el secretario de Gobernación, la secretaria de Seguridad Pública Federal y el director y el presidente del INE. Sí. Es decir, se reunieron exactamente para instrumentar los operativos de seguridad que se van a llevar a cabo no solo en la revocación del mandato, sino también en todos los eventos electorales previstos para este año, entre ellos las elecciones para gobernador en 6 entidades federativas. Sí. Eso fue el objetivo principal de la reunión de Adán Augusto López Hernández, Rosa Rodríguez Velázquez y Lorenzo Córdoba Vianelo, que se reunieron en la Secretaría de Gobernación y acordaron realizar programas especiales para detectar posibles acciones de crimen organizado en estas justas electorales y con ello prevenir cualquier incidente. Fue calificado como muy positivo el encuentro que tuvieron los 3 funcionarios y todo sirva para fortalecer la democracia en México. Sí, Bobby. Y bueno, pues también está esta otra noticia que también es importante, esta extradición a Estados Unidos del operador financiero del cártel Jalisco Nueva Generación. Así es. Hoy México extraditó a Estados Unidos a un operador financiero del cártel Jalisco Nueva Generación que operaba en el estado de Texas principalmente. Fue identificado como Jorge. Esta persona fue entregada a policías de Estados Unidos en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y llevado a la Unión Americana a efectos de que responda ante una corte de justicia de aquel país por los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, contra la salud
sobre todo en el ingreso y trasiego de grandes cantidades de droga, pero principalmente por las operaciones con recursos de procedencia ilícita, es decir, lavado de dinero. Para tal efecto, fue sometido a un juicio de extradición donde la autoridad jurisdiccional determinó que sí había elementos para extraditarlo y hoy fue entregado a las autoridades de aquel país. Sí, don Bobby. Así es, Veré. Por otro lado, la oficina del alto comisionado de Naciones Unidas en México hizo un comentario respecto de los asesinatos allá en el estado de Baja California y Veracruz, de los periodistas identificados como José Luis Arenas y Adolfo Margarito Martínez Esquivel. Sí. Estas personas fueron asesinadas en Veracruz, repito, y Baja California. El representante del alto comisionado en México manifestó que esto solo es un recordatorio, un doloroso recordatorio de la alarmante violencia dirigida contra la prensa en nuestro país, y demandó de las autoridades realizar una exhaustiva investigación y proceder contra los autores materiales e intelectuales de los lamentables hechos. Por su parte, los penalistas Enrique Fuentes Ladrón de Guevara y Alberto Guris Ortiz, ese último presidente de la Academia de Derecho Penal del Colegio de Abogados de México, lanzaron un ya basta a los ataques y agresiones tanto físicas como verbales y represión de que existe en nuestro país en contra de los diferentes medios de comunicación, en contra de los periodistas, y demandaron de la autoridad una mayor vigilancia y seguridad para los comunicadores, quienes sistemáticamente son víctimas no solo de ataques de crimen organizado, sino también de políticos a los que se les descubren diferentes irregularidades, y en general de gente que ve afectados sus intereses en contra de los periodistas. Se estima que en la presente administración ha fallecido por lo menos una decena de comunicadores sociales, y demanda que la seguridad de estos se incremente y no se esperen las autoridades a que reciban un ataque personal, una agresión, o bien estén moribundos, para que se les pueda brindar la protección que requieren para el debido cumplimiento de su deber. Eso es lo que tenemos de momento, a ver. Sí, don Bobby, esta información es sumamente importante. Ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador, al ser cuestionado sobre este tema en específico, este tema de esta violencia en contra de los periodistas y los defensores de derechos humanos, pues el presidente evadió un poquito esta pregunta al mencionar que pues se trata de un ataque de los adversarios, que esto no tiene nada que ver, don Bobby. Al parecer este es un tema, es una realidad que se está viviendo en nuestro país. Es necesario que los encargados de apoyar, de respaldar a estos defensores de los derechos humanos y a los periodistas, pues hagan su trabajo, don Bobby. Parece ser que no pasa nada. Concretamente nos referimos al subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación, Alejandro Encina Rodríguez. Hay que recordar, que él también se ha encargado de que respecta a desaparecidos. En México, si no mal recuerdo, hay alrededor de 95,000 personas reportadas como desaparecidas, y otros 52,000 cadáveres que están en los servicios médicos forenses sin ser identificados. Entonces, hay que exigir a las autoridades, concretamente a Encina Rodríguez, pues una mayor resultados en estos dos rubros, ¿no? Al igual que en la protección a periodistas y defensores de derechos humanos.
Claro, don Bobby, y es ya urgente, y qué bueno que en esta ocasión quien hace este llamado, pues es el alto comisionado de las Naciones Unidas en nuestro país, que no se confunda que es un tema político, que es un tema de adversarios políticos o que es un tema, no es una realidad lo que está sucediendo en México, esta violencia desatada en contra de pues nuestros compañeros periodistas. Ahora sí que y además se nota esa ineficiencia para dar el tratado debido a ciertos temas relacionados con el periodismo, estos temas sensibles, cuando hay amenazas, cuando está en peligro tu integridad por realizar una actividad que es necesaria para cumplir tu labor social en México. Pues sí, lamentablemente así es, y las autoridades pues no dan respuesta positiva al cuidado, y quien ha solicitado protección por parte del gobierno, pues lo único que recibe es que si no han sido atacados, pues no se les puede dar esa protección. Sí, es el caso de nuestro presidente editor, no nos vamos tan lejos, ¿no? Que ha recibido diversas amenazas y sin embargo, pues mientras no reciba un ataque directo, no es sujeto para ser protegido por las autoridades. Pero como dicen una vez, pues, se comete el ilícito, un ataque directo a cualquier periodista, y va a necesitar que esté medio muerto o muerto para que quieren la protección. Sí, y bueno, es un ejemplo, don Bobby, porque estamos hablando de nuestro presidente editor, de uno más uno. No estamos hablando de un... Imagínese qué se esperan nuestros compañeros fotógrafos, nuestros compañeros reporteros. Está exento de un atentado, ¿no? De una agresión por parte de quien ve afectado a sus intereses, sus ilegales intereses, y arremete contra los periodistas. Así como es. si ellos fueran los culpables de sus malas conductas o de sus malos procederes, ¿no? Así es, don Bobby. Con los comunicadores que dan a conocer únicamente la verdad, como nuestro periódico, que es crítico y veraz. Entonces ahí ven pues ven cosas que realmente no existen, y toman cualquier pretexto para atacar y con ello querer pues desvirtuar la labor que cotidianamente realiza el periódico en mantener bien informada a la opinión pública y sobre todo denunciar a aquellos corruptos, ¿no? Así es. Pues qué lamentable esta violencia que estamos viviendo en nuestro país, y pues qué bueno que esta autoridad haya pues hecho este llamado como para que, pues no sé, tal vez no le informan de manera adecuada al presidente lo que está pasando con este tema. Pues sí, hay que estar muy pendientes de esto porque sí es bastante peligroso ya, ¿no? Claro. Sí, don Bobby. Entonces, pues algún otro tema que... Pues de momento estamos pendientes, veré. Sí, don Bobby, muchísimas gracias. Seguimos en contacto. Gracias, don Bobby, que tenga bonita tarde y buen provecho. Hasta luego. Bueno, pues vamos a continuar, Carmelo, con la información del día de hoy. Cuéntanos, platícanos cómo la pasaste. ¿Y el doctor dónde lo dejaron? ¿A cuál? ¿Al doctor? ¿El doctor Naim? No, el doctor está ocupado el día de hoy. ¿Y ahora nos vamos a echar nosotros? Nosotros ahora nos ponemos a debatir aquí, Carmelo. Pues mira, esta semana, mejor dicho ayer, se publicó la columna que trata ahí un poquito las relaciones tortuosas de esclavo y amo, como dice la canción, que tiene México con Estados Unidos, y que desde siempre históricamente ha sido un tema de debate, un tema de incomodidad inclusive para nuestros políticos, pero que en realidad no le entran de frente, ¿no? Han ido evadiendo algunos temas muy complicados, y que Estados Unidos ha aprovechado muy bien esta debilidad mexicana en todos los términos, ¿no? Económica, financiera, pero sobre todo también de gestión política, de lucha, a lo mejor hasta falta de profesionalismo de los que se encargan de estos temas, que es muy cómodo. Por ejemplo, estamos viendo todo el Servicio de Relaciones Exteriores, cómo se debate en la política en este momento actual, con nombramiento de embajadores, de cónsules, etcétera.
Y de alguna manera los problemas serios donde deben entrar, donde se debe defender los intereses nacionales, pues prácticamente están olvidados, ¿no? O están un poco relajados en estos temas. Ese es prácticamente el tema central de la columna. Obviamente hacemos ahí algunas citas históricas, nos metemos un poco a la revisión desde cuándo creemos nosotros que se fraguó esta relación de amor-odio, como le llaman los jóvenes ahora, y prácticamente esta relación tóxica entre muy Estados tóxica, Unidos. Muy tóxica, porque de alguna manera tenemos en Estados Unidos 35 millones de paisanos, en México somos 130 millones aproximadamente, y estamos quizá al 2 por 1 con ellos, ¿no? O sea, no es un país muy, digamos, en términos de poblaciones muy distantes. Sin embargo, el trato que se nos da es como si fuéramos de 100 a 1, ¿no? Sí. Entonces, estos temas que yo creo que los analistas de política exterior debieran entrarle más a fondo y que están siendo relegados. Vamos a comentar, por ejemplo, recientemente el tema de la migración, del programa Quédate en México, del narcotráfico, de la invasión, vamos a decirle, de migrantes sureños o del continente suramericano, pero también de otros temas que están ahorita en la palestra, ¿no? Sí, así es, Carmelo. Vamos a hacer una pequeña pausa. Vamos a hacer una pequeña pausa en un momento. Vamos a hacer un enlace con nuestra directora general. Nos va a platicar un tema ahí importante del Estado de México. Pero bueno, pues mientras tanto, con esto que nos comentas, ¿qué va a pasar? ¿Cómo está? ¿Qué diferencias hay ahorita de este gobierno a los anteriores en materia de inmigración? Más bien, ahorita lo que tienes tú, vamos a llamarlo en términos pragmáticos, tienes un secretario de Relaciones Exteriores muy fuerte, ¿no? Con mucha presencia a nivel nacional e internacional. Sin embargo, en lo que viene siendo la agenda diplomática, la agenda de temas, yo creo que siguen siendo los mismos temas, los mismos problemas que se tuvieron en las administraciones pasadas, inclusive más complicados, como el tema de la migración. Y ahorita con la pandemia creo que hay situaciones que se agudizaron. La pandemia y un agente interventor ahí que pocas veces, al menos en lo que yo llevo observándolo, se había visto, ¿no? Que es la penetración tan fuerte de nuestro embajador, o del embajador de ellos, mejor dicho, en la política mexicana, con estas reuniones regionales que está teniendo, como la del 8 de diciembre que cerró en Monterrey, con los gobernadores de Tamaulipas, Coahuila, obviamente Nuevo León y San Luis Potosí. Una zona pues brava, caliente, sobre todo por temas fronterizos ahí muy delicados que están manejando. Y luego otro fenómeno también que se está dando de por ejemplo, este avión que aterrizó en Sonora. Nadie supo, nadie dice nada. Por ahí las versiones locales dicen que fue una escala técnica, pero una escala técnica pues de un avión que lleva a lo mejor combustible para sostenerse en el aire por mucho tiempo y que de la noche a la mañana aparece ahí en Hermosillo, ¿no? Entonces son cosas que se tienen que aclarar, son cosas que nos debe importar a todos los mexicanos, no solo a los funcionarios de Relaciones Exteriores o del gobierno federal. Entonces este tipo de cosas, por ejemplo, ¿por qué el señor embajador Salazar o Ken Salazar está haciendo reuniones con los gobernadores internos a nivel estatal? Estas dudas que parecieran menores, pero en materia de política exterior son lo más importante que está pasando y que la estamos dejando ir, o están yéndose, vamos a llamarle de alguna manera, como si fuera agua, ¿no? Sin dejar mucha huella, pero el país se está moviendo en temas muy delicados, ¿no? Tú ya lo comentabas ahorita con Bobby, el tema del narcotráfico, el tema de seguridad interna y la exigencia que Estados Unidos tiene sobre México, como si México le tuviera que rendir cuentas en todo y ellos simplemente recibir las buenas noticias, ¿no? Y por ejemplo la reforma eléctrica, ¿no? Que tú lo comentabas antes de que entrara al programa, cómo
Yo creo que en unos dillitas por aquí va a estar la secretaria de Energía de Estados Unidos. ¿A qué viene? Pues obviamente viene a debatir el tema de la reforma eléctrica. A ellos no les conviene, pues bueno, quiero pensar que a los que nos debe convenir, lo que debemos pensar en ello, pues es a los mexicanos, y ya en segundo término, pues si el interés internacional pues tiene otra forma de ver, pues están en su derecho, pero finalmente la política interna debe privar en este tipo de casos, ¿no? Esto es básicamente la columna, es una columna estructural, con jiribilla ahí también política, desde luego, y sobre todo que te llama a la reflexión. ¿Bajo qué contexto están teniendo las relaciones estos últimos gobiernos? Y sobre todo, ¿por qué al político mexicano promedio, vamos a llamarle, no le interesan estos temas, estudiarlos, difundirlos, debatirlos sobre todo en este tipo de programas, inclusive llevarlos a la opinión pública? ¿Por qué ahí no se habla por ejemplo, vamos a consultar qué pensamos respecto a la política exterior de México, ¿no? Son temas que desde luego tú me vas a decir son académicos, quizá tenga razón, pueden ser académicos y son académicos, pero los académicos están en temas coyunturales, no en temas políticos. Por ahí tienes el Colegio de la Frontera, la UNAM tenía un departamento también de estudios con Canadá y Estados Unidos, algunas universidades regionales como la de Sinaloa tenía incluso una maestría en estudios internacionales sobre Estados Unidos y Canadá. Tienes el colegio o el instituto, Matías Romero, que depende prácticamente del Senado, y sin embargo la producción que tú ves en los medios, que circula a diario, es mínima y sobre todo de poco análisis. Cuando estás hablando de la economía más grande que tenemos vinculada a México, ¿no? Así es. Y bueno, pues ahorita con estas mega obras, por ahí este tema del Tren Maya, estas inversiones que sin duda tienen que llegar, estos tratados de libre comercio entre América del Norte, Estados Unidos y Canadá. ¿Cómo es que están siendo estas relaciones? No sabemos. Son tortuosas. Créeme lo que son las relaciones muy complicadas, porque de entrada son relaciones asimétricas, donde no hay igualdad. Tú quieres, por ejemplo, exportar a Estados Unidos, aplicar, mejor dicho, lo que es el Tratado de Libre Comercio, entrar con tus camiones, que ese era el acuerdo original, mexicanos hasta Canadá, por decirte algo. Imposible, simplemente no puedes, ¿no? En cambio, ellos sí te exigen mucho en la cuestión de la modernidad de las fronteras, cómo hacer muy rápido el comercio entre ambas naciones. Entonces, estás partiendo de una desigualdad muy profunda y que desgraciadamente así surgió el Tratado de Libre Comercio. Por ejemplo, tú recordarás en materia agropecuaria, con el famoso Procampo, cómo se dio con estos famosos $100, que según era la diferencia de costos de producción entre Estados Unidos y México, y que con las devaluaciones prácticamente pues es una miseria, es una risa lo que está pasando, y ya invadió Estados Unidos su grano a México. Estamos hablando de que 45% prácticamente de la demanda nacional de alimentos la abastece Estados Unidos, y si te vas y forzas un poquito ya por producto, hay productos como la soya, por ejemplo, donde prácticamente está desaparecida la producción nacional, y aunque me vas a decir es soya, pues viene más de Argentina, Sudamérica, pero bueno, es un caso entre otros. Los cárnicos, por ejemplo, y son cárnicos de desecho, ni siquiera son cárnicos de primera calidad, ¿no? Cortes finos, que pudieras decir, son vísceras, técnicamente se le llaman productos de despojo. Entonces, este tipo de comportamiento dentro de las relaciones México-Estados Unidos, ahora en materia comercial, en materia de alimentos, están en todos los rubros. El rubro tecnológico, el rubro financiero, por ejemplo, ahorita con la venta de Citibank, que tanto ruido ha causado este tema, y que México de alguna manera inclusive tiene apostadores, ¿no?, para comprar este banco. En realidad es una historia ahí que tienes que revisar con Citigroup.
No solo en el caso de Banamex, tienes que meterte prácticamente a la historia. Vamos a hacer un paréntesis, Carmelo, porque este tema de Banamex está justo, es meternos un poquito a la historia, de explicarle al auditorio qué es lo que está pasando con esta venta de este banco. Pero bueno, pues antes de esto, antes de entrarle a este tema, está con nosotros la doctora Karina Rocha Priego, nuestra directora general, está en la línea. Vamos a platicar con ella un ratito, ¿te parece? Claro que sí. Doctora, buenas tardes, ¿cómo está? Hola, doctora. ¿Cómo? Escuchándolos, lo que vienen comentando con respecto a las reformas energéticas en el país. Y bueno, también comentar, Berenice, ustedes platicaban, más bien platicabas tú con Bobby Meléndez con respecto al mecanismo de protección a periodistas y ONGs en México. Y ayer hicieron ustedes un comentario muy interesante con respecto a que los elementos que se asignan a los periodistas y a los defensores de derechos humanos en el país no están siendo suficientes, pero no están siendo suficientes porque hay un detalle que sí habría que poner el dedo muy bien plantado en el renglón con respecto a por qué esos elementos tienen que resguardar a jueces, a magistrados, a familiares, incluso extras de algunos periodistas. Ayer nuestro editor comentaba que desgraciadamente este mecanismo era de cuates. Y yo te voy a decir algo, Berenice, mientras el mecanismo de protección para periodistas y defensores de derechos humanos esté en manos de Alejandro Encinas, parece que lo ha hecho propio, lo ha hecho personal y desgraciadamente no está cumpliendo con su papel. Ayer 2 periodistas fueron asesinados, lamentablemente, y muchas veces nos vamos con la idea de que los que se dedican a esta noble labor, que es la de informar, están relacionados con alguna célula delictiva. No tiene que ser el caso, Berenice, no es precisamente por eso. Me queda claro que cuando le pisas los talones a un servidor público corrupto, y que bueno, también quiero añadir que por hoy nos hemos enterado que México ocupa el 5º lugar a nivel internacional como uno de los países más corruptos. Imagínate nada más, estábamos en el lugar 12, 13, 15, que no es bueno, pero bueno, de alguna manera no estábamos tan arriba y ocupamos el 5º lugar, y desgraciadamente el pisarle los talones a un servidor público corrupto los lleva a cometer estas atrocidades. Si matan candidatos, Berenice, si matan a servidores públicos, a presidentes municipales, a regidores, a procuradores. Bueno, ¿cuántos procuradores no han sido asesinados en este país? Muchos no por ser relacionados con el AMPA, con las células delictivas, pero sí porque trastocan intereses particulares de estas organizaciones. No tiene que ser forzosamente lo que ocurre con los periodistas, pero desgraciadamente no contamos con el apoyo, no contamos con el respaldo de las autoridades y de los organismos que han sido creados para estas circunstancias, para estas situaciones, y que de alguna manera, Berenice, se llevan recursos. No son nada más organismos que se crean a la y se va, también llevan recursos. Pues los elementos que prestan el servicio seguramente cobran su sueldo, seguramente tienen prestaciones, y eso conlleva a que estos organismos deben de tener recursos de los gobiernos, tanto del federal como de los estatales, y sin embargo no están cumpliendo con su función. Habría que ver por qué están repartiendo elementos a personas que nada tienen que ver con el periodismo, que nada tienen que ver con los ONGs o con los de la protección a derechos humanos, y sin embargo se están llevando a los elementos. Lo dijo bien ayer el editor, desgraciadamente esto es de cuates, y si no tienes un ataque frontal, si no tienes un ataque como tal sobre tu persona, quisiera yo pensar a balazos. Un ataque físico, doctora, ¿no? Porque al final, pues las amenazas existen.
El tema es que quisieran que físicamente llegaras golpeado, o como ayer mencionó el doctor, que ojalá que esto nunca suceda aquí en 1+1, pero que llegara una persona lesionada o que falleciera. Así es, Berenice, es muy complicado, es muy fácil hablar y es muy fácil criticar, es muy fácil señalar. Recuerdo, Berenice, precisamente en el proceso que nosotros llevamos para dar a conocer a este mecanismo la ola de amenazas que se han sufrido en Diario Amanecer, en 1+1, precisamente por gentes de la política principalmente. Nos comentaban que en caso de alguna amenaza, pues nos comunicáramos a un teléfono. Te quiero decir, Bere, que esos teléfonos no funcionan. No quiero llegar a pensar que sale uno de la oficina, es atacado y les hablas por teléfono y les dices que, oye, estoy siendo atacado, y te van a contestar, espéreme tantito, deme media hora y ahí llegamos. Creo que es una real estupidez lo que están haciendo, creo que lo están manejando mal, creo que no tienen ni la más remota idea de verdad de lo que es el ser periodista, de lo que es combatir esta tarea y de lo que es tenerse que proteger del trabajo que uno desarrolla. No es una broma. Si nos dedicáramos únicamente a aplaudir, Berenice, pues mejor nos dedicamos a hacer otra cosa, pero creo que los medios de comunicación somos punto clave para dar a conocer lo que realmente sucede en el país. Nos dedicamos a ser políticos. Nos dedicaríamos a ser políticos, doctora, los políticos, ¿no? O a la política, ¿no? Claro. Sí. Habría que de verdad seguir las denuncias, seguir criticando, seguir comentando lo que está pasando con este mecanismo y con algunos otros que se han implementado a nivel estatal, que no están dando en general, no todos son malos. La realidad es que hay administraciones que en verdad sí te voltean a ver y sí procuran un poquito al periodista. No nos podemos quejar en el Estado de México, pero cuando somos medios nacionales, Berenice, no nos están tomando en cuenta y repito, este mecanismo se hizo para eso, para proteger a los periodistas, para proteger a los editores. A mí no me importa si el editor es bueno, malo o regular. Creo que el mecanismo debe voltear a ver a todos, porque todos estamos inmersos en esta violencia, en esta inseguridad que si bien es contra todos los mexicanos. Berenice, creo que habemos quienes tenemos tareas específicas y que debemos ser tomados en cuenta. Habría que analizarlo bien, poner bien el dedo en el renglón, insisto, para que sí, estoy de acuerdo, magistrados y jueces, sobre todo aquellos que tienen en su poder expedientes de personajes de la delincuencia organizada, deben ser protegidos, pero creo que hay otras formas, creo que hay otras instancias, creo que hay otras corporaciones que pueden dar el resguardo y no precisamente este mecanismo de protección que, repito, si lo hicieron para periodistas y protectores de derechos humanos, pues que lo cumplan y que sean respetuosos de ello. Pero si reparten a los elementos como bien les da, y a los cuates, y pues ahora vamos a ponerla al novio del ONG fulano porque nos genera recursos y porque es nuestro cuate, pues creo que estamos perdidos, vamos a seguir perdidos, y ya nos dimos cuenta que no están trabajando, porque el día de ayer nada más, en lo que ustedes estaban platicando, hubo 2 asesinatos de 2 periodistas que pues desgraciadamente dejaron familias solas, dejaron niños sin padre, y bueno, creo que eso todavía no les importa. A estas autoridades no les importan Alejandro Encinas, que es el subsecretario de Gobernación, y es ahí a donde debemos exigir que se pongan a trabajar como debe de ser y que respeten los mecanismos o las organizaciones que estos están implementando, que las respeten para lo que fueron creadas. Es bonito hablar de corrupción, es bonito hablar de que aquí no pasa nada, cuando sí está pasando, y cuando nos estamos dando cuenta, Berenice, que por lo menos en ese mecanismo la corrupción impera y bastante fuerte. Así es, doctora. Bueno, pues sí, este llamado nuevamente, que ya el día de hoy pues lo hace, como mencionábamos con don Bobby, pues lo hace la ONU para
decir qué está pasando. No es un tema político, doctora, no se trata de un tema político, se trata de una realidad que se está viviendo, se está palpando, y como dice, bueno, pues los magistrados manejan expedientes peligrosos, pues también la prensa mexicana, también los defensores de los derechos humanos a cada momento se están dando de topes con este tipo de expedientes que son bastante peligrosos. ¿Por qué negarles esta protección? ¿Por qué hacerlos a un lado? Porque no son un magistrado tal vez que gana un sueldo de arriba de 100,000 pesos al mes. O sea, ¿por qué? Y además yo le agregaría también al comentario que hace, creo que muy correcto, que los periodistas son parte de la gobernanza de un país. En cuanto un periodista, un analista de los medios de comunicación encuentra, por ejemplo, pues no sé, una falta de agua, una fuga, etcétera, al reportarlo, al hacerlo público, inmediatamente le sirve a la sociedad, le sirve a los vecinos, quienes se sirven de esos servicios públicos. Y lo mismo cuando ataca un tema de corrupción, por ejemplo, que está afectando intereses sociales que son prácticamente los que más sufren los efectos de la corrupción, la parte pobre que no tiene voz ni voto, que de alguna manera tiene mucha dificultad para hacer llegar su gestión a una autoridad competente, por ejemplo, a una autoridad de agua, una autoridad agropecuaria, etcétera. ¿De seguridad? O de seguridad pública. Entonces, es una función primordial para la gobernanza de cualquier país, y es una desgracia que de alguna manera, si estaba en el lugar 5, la estén pasando al lugar 10, por decir una tontería de mi parte. Sin embargo, porque no sé realmente cuál sea la política pública que se esté aplicando, cuál es este famoso nivel de riesgo que se mide, cómo lo miden, quiénes lo miden, claro, etcétera, ¿no? Entonces, y qué presupuesto tiene también. Y luego sería muy interesante también saber a qué periodistas o a qué ONGs se dirigen estos recursos, estamos hablando ya en términos cuantitativos, ¿no? ¿Cuánto, qué porcentaje y a quiénes y por qué? Esas son preguntas que de alguna manera se tienen que contestar entre todos, y el gremio periodístico también tiene que unirse en este debate, porque al afectar a uno, afecta a todos, ¿no? Así es. Claro, desgraciadamente, Carmelo, efectivamente no conocemos los parámetros, no conocemos de dónde o cómo se allegan de información las instancias que nos califican para decir somos o no. Sin embargo, lo vivimos a diario, no es descubrir el hilo negro, lo vemos a diario, Carmelo, con lo que está pasando en el país, lo vivimos, no es porque tengamos un gobierno bueno, malo, regular, pero se está viviendo, se siguen dando los casos de corrupción. Yo lo comento en el Estado de México, todo el drama que pasó, por ejemplo, en los ayuntamientos salientes, Toluca, Naucalpan, Metepec, lo vivimos de cerca, lo palpamos, los ciudadanos lo palparon, lo vivieron, los actos de corrupción se vieron. Hoy por hoy dan a conocer en Toluca, por ejemplo, que a raíz del inicio de la nueva administración, por supuesto que ya se tenían denuncias, por supuesto que ya había investigaciones sobre la falta de recursos, pero es increíble, Carmelo, por ejemplo, que durante la primer quincena de este mes de enero del 2022, a 15 días de haber iniciado las administraciones, el presidente municipal de Toluca, Raimundo Martínez Carvajal, ha dado de baja los primeros 500 trabajadores del ayuntamiento, y uno como periodista dice es que es una crueldad que den de baja a 500 empleados cuando la situación económica no solo en el estado, sino a nivel nacional está crítica, y cuando te das cuenta es que dieron de baja a 500 aviadores. Entonces me pregunto, a esos 500 aviadores sí les pagaban sus sueldos en tiempo y forma, mientras que dejaron a 8,000 empleados del ayuntamiento sin pagos hasta diciembre del 2021, sin Navidad, sin Año Nuevo, porque pues no se les dio la gana pagar. O sea, no necesitamos descubrir nada. Los actos de corrupción se siguen dando, se siguen presentando, se están agravando, y bueno, eso es parte de lo que la gente comenta. Si se hace esto a través de una encuesta,
pues la gente comenta, digo, cada quien platica cómo le va en la feria, ¿verdad? Pero si está a través de encuestas, pues es la gente, los mismos ciudadanos los que son los que dan a conocer su percepción con respecto a si bajó o no bajó el nivel de corrupción en el país. Entonces, desgraciadamente esto se está dando en todos los niveles de gobierno, no ha habido cambio, no ha habido mejora. Lo vemos, lo vivimos, no es hablar por hablar, lo estamos viviendo. Los elementos policíacos siguen estirando la mano. Lo vemos con el transporte, por ejemplo, el transporte hace y deshace, por lo menos en la entidad mexicana, hace y deshace lo que se le pega a su gana. ¿Pero por qué? Porque están igualados, están de la mano las autoridades con los elementos policíacos, con los líderes del transporte. Quiere decir que sigue habiendo corrupción en todos los niveles. Entonces, es ahí a donde precisamente por estos actos de corrupción es que los organismos, las instancias, las instituciones siguen fallando, no están cumpliendo con su cometido, no están cumpliendo con su trabajo a cabalidad como se esperaba que pudiera haber sido. Han pasado 3 años de la administración federal y honestamente yo lo veo igual. Pues sí, doctora, así las cosas en lo que tiene que ver con estos temas. Y bueno, pues ya estamos a punto que se acabe el programa el día de hoy. ¿Tiene algún otro tema, doctora, que desea abordar al respecto? No, pues nada más de ver vamos a seguir trabajando con este asunto del organismo de protección a periodistas y protectores de derechos humanos. A ver hasta dónde se va a llegar. Yo espero, verdaderamente espero que no siga habiendo crímenes como los que se cometieron el día de ayer, pero pues desgraciadamente no hay varitas mágicas que desaparezcan esta ola de violencia y esta ola de inseguridad que priva en todo México. Pues sí, pero por lo menos que se voltee a ver que no están bien las cosas, que no están... Berenice, hay que alzar la voz. Mira, desgraciadamente te voy a comentar algo. No es cambiar el tema, sin embargo, me voy un poquito a lo que es, tenemos que levantar la voz. Hay crímenes que se han estado cometiendo, Berenice, feminicidios, ha habido un incremento lamentable en homicidios contra menores de edad, contra niños. ¿Y qué sucede? Que los padres de familia, cuando desgraciadamente le toca a una familia que le secuestren o que le asesinen a un niño, ¿qué hacen? Se unen con la comunidad en la que viven, se unen con la gente y exigen y trabajan y gritan para exigir justicia para sus hijos, para sus familiares, y eso ha dado resultado, Berenice, porque presionan a las autoridades. Qué lástima que hay que llegar hasta esos puntos de tener que unirse, de tener que ser muchos los que levanten la voz para que las autoridades hagan su trabajo, cuando las autoridades, pues para eso están, son empleados del pueblo. A nadie le gusta oír que un servidor público es empleado del pueblo, pero por eso es servidor público, y ellos cobran sus sueldos a través de los impuestos, y créeme que en tema de impuestos en el país estamos de la fregada, porque están poniendo contra la pared a todos, están queriendo recuperar recursos efectivamente a través de los impuestos, y bueno, los están recuperando porque ponen contra la pared a todo aquel que tiene que pagar, a todo aquel que está registrado ante el sistema de administración tributaria, y bueno, reciben recursos. Esos recursos se reparten entre los programas y los servidores públicos que tienen que trabajar. Entonces quiere decir que el pueblo les paga sus sueldos y tienen que trabajar, pero desgraciadamente hay que levantar la voz, hay que gritar, hay que unirse para que nos hagan caso. Qué lamentable, pero eso está sucediendo. Entonces, si eso va a tener que ser, imagínate, Berenice, cómo va a estar dentro de poco tiempo nuestro país inmerso en marchas, manifestaciones, reclamos para que se pongan a trabajar nuestros representantes, nuestros servidores públicos. Eso es lo que yo veo. Sí, pero sobre todo, doctora, que no se descalifique de inmediato esto, la protesta, decir que son los adversarios, decir que es un tema del conservadurismo, o sea, cuando en realidad es una realidad que estamos viviendo en nuestro país y que no tiene nada que ver con un tema político, es una cuestión que estamos padeciendo a diario. De humanidad. Es un tema de humanidad, como dice Carmelo.
Así es. Y bueno, pues hay que seguir adelante, Berenice, y pues vamos a seguir trabajando. Los medios de comunicación, esa es nuestra labor, dar a conocer precisamente lo que pasa en nuestro entorno a nivel municipal, estatal y por supuesto a nivel nacional. Sí, muchísimas gracias, doctora, y pues que tenga muy buen provecho y nos vemos por acá. Igualmente, gracias, y gracias a Carmelo, muy buenas tardes. Igual muy buen provecho. Buenas tardes, hasta luego. Pues ya, Carmelo, para cerrar este tema de la venta de Banamex, que se va a vender después de 30 años. Está peor que vendimia de tianguis esto, ¿no? Después de 30 años que ha sido reprivatizado, y bueno, pues será la tercera vez que este banco esté en oferta. Sí, llama mucho la atención el espectáculo que se está haciendo de esta venta. Es un banco, sabemos que los bancos son la parte carroñera, vamos a llamarle, la parte que ha empobrecido más a la sociedad, la que más extrae utilidades, cuotas de donde ellos le llaman de otra manera, le llaman tasas, sí, tasas llaman de pagos, lo que tú quieras llamarle. Comisiones y demás. Unas palabras bonitas como comisiones, pago de intereses. Y que nadie lo regula. En realidad los bancos, si tú te fijas, antes por ahí algún analista muy interesante de regional de México decía que antes la inversión pública y la inversión privada se reflejaba en bienes, en infraestructura, en carreteras, en hospitales, en lo que tú quieras, ¿no? Porque tú llegabas, por ejemplo, los braceros llegaban de Estados Unidos y ese dinero lo invertían, lo metían a producir en ganado, en siembras, café, caña de azúcar, lo que tú quieras, ¿no? Ahora llegan y lo primero que hacen, van y lo meten al banco. El banco llega y hace sus planes de inversión, sus portafolios, y se lo lleva a cualquier parte del mundo, menos se queda esa inversión en México, ¿no? Entonces ha sido una manera de empobrecer más a la sociedad, y sin embargo son necesarios, hay que aceptarlo. El sistema financiero es muy necesario. Ninguna economía funciona si no tiene un sistema financiero sólido, un sistema bancario. Pero estos bancos en realidad son captadores de recursos y se los llevan a cualquier parte del mundo, y no hay manera de que los inviertan porque ellos ganan vendiendo tarjetas de crédito, consumo finalmente, ¿no? Y eso te encarece, cualquier economía te lo encarece. Ahora me llama mucho la atención por qué el gobierno federal estaría interesado en promover la compra de un banco para México. Para México, y yo creo que si hubiera un plan bien hecho, donde dijeran, ¿sabe qué? Ahorita que está el Banco Bienestar, por ejemplo, que pudieras cruzar tú con Banco Bienestar, lo que quiere Banco Bienestar es que haya un servicio barato, económico, hacia la población, hacia los mexicanos. Y si eso fuera en realidad lo que ellos pretendieran con Banamex, pues bienvenida, bueno, ahora Citibanamex, ¿no? Bienvenida esa inversión, ese plan de gobierno, ese plan, vamos a llamarle, de inversión pública, pudiera ser muy interesante. Pero si el gobierno se va a prestar para que lo adquiera un grupo privado, otra vez como por ahí se dice de Monterrey, pues entonces pues esto será un lavado más ahora sí que de sábanas, porque en realidad no reflejaría en este caso lo que México necesita. México necesita que haya acceso, lo que le llaman penetración financiera, en todos los territorios, el medio rural, municipios pequeños, familias que de alguna manera no tienen para sacar una tarjeta de crédito y que necesitan un servicio. Por ejemplo, ahorita te asaltan, tú llevas 100 pesos, te los quitan, ¿no? Y la compra ahorita prácticamente está siendo, financieramente hablando, muy débil y muy cara, ¿no? Entonces, si eso fuera el proyecto del gobierno federal de comprar ahora Citibanamex, pues bueno, bienvenido. Y si no, pues no tiene ningún interés para la economía, vamos a llamarle social. Simplemente sería un negocio privado. Pues ahí está esta información que nos da el día de hoy, Carmelo. Por cierto, ¿cuánto vale? Pues 12,500 millones de dólares. Bienvenido. Ajá, ¿no? A ver de dónde salen. Y bueno, pues... ¿Y en cuánto se vendió originalmente ese banco? Cuando era el gobierno mexicano que se lo vendió a este grupo de acá del norte, ¿en cuánto se lo dio? Pues parece ser que 15 millones. Esos datos, si tú los encuentras, vas a ver el negocio que está detrás de esta venta,
y qué ha significado para nuestro país y pues sobre todo la sangría que representó para nuestro pueblo, ¿no? Entonces, sí, mucho que decir y poco que aplaudir en el caso de la venta a Citibanamex. sí, el tema es que bueno, después de 30 años con fue privatizado entre 1991 y 1992 por el gobierno federal y pues se vendió a la iniciativa privada en un total de 18 instituciones bancarias, entre ellas Banamex. Sí, así es, sí, es la extranjerización del sistema financiero mexicano. 2.62 veces su valor en libros y o sea, se vendió 2 veces .62. Y está de moda que los grupos empresariales mexicanos quieran tener bancos. Ahí tienes la banca Coppel, y la banca de Electra, que pertenece a Salinas Pliego. Está de moda que cada grupo regional, cada grupo empresarial quiera tener su propio banco, ¿no? Entonces, por algo será, quiere decir que los negocios son muy rentables. Sin embargo, cuando se habló de una reforma financiera en México integral, se detuvo en el Senado, ¿no? Así que precisamente México necesita eso, una reforma, necesita créditos baratos para invertir y generar empleo e ingreso para la población. Y eso no lo estamos viendo ni con ni con ningún banco. Pues ahí está. Ya se nos fue el tiempo, Carmelo, ya hasta nos pasamos. Pero bueno, muchas gracias. Nos vemos acá la próxima semana con estos temas. Muchas gracias por la invitación. Gracias, le enviamos un cordial saludo a nuestro presidente editor, el doctor Naim Livien Cawi. Doctor, pues no vino. El doctor anda ocupado. Hoy no pudo atender aquí el programa, pero... Se le extraña, como dice. Sí, claro que sí, se le extraña. Y bueno, pues un saludo para la producción, para el Chino, que allá anda, para Israel, Tania, y pues muchas gracias, que tengan buen provecho. Buen provecho, Berenice.